Bien, mis amados, quiero entonces que vayamos a ese precioso libro de la carta a los Colosenses que venimos trabajando, que venimos estudiando. Y me preguntaba realmente cuando estaba llevando a cabo este estudio, ¿qué tanto de pronto a nosotros como creyentes nos impacta encontrar en la Biblia frente a la palabra de Dios? Ahí en el versículo 13, cuando la palabra de Dios está declarando que Dios nos libró del dominio de las tinieblas. En Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice que Dios, que Él, el Padre, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y la pregunta es, ¿qué tan convencido estoy yo de eso? Es la pregunta que yo estaba haciéndome a mí mismo y que me preguntaba como pastor, ¿qué tan convencida es la iglesia o las personas que forman parte de la iglesia de ello? Porque yo entiendo que muchas veces vienen personas, vienen y nos visitan, vienen personas que de pronto les agrada un culto como el de hoy, los cánticos y todo, pero eso no significa que sean cristianos y no significa que realmente tampoco hayan entendido la obra de redención que Dios ha llevado a cabo. Pueda que hayan escuchado mucho acerca de Jesucristo, pueda que hayan escuchado acerca de la redención que Él llevó a cabo, y sin embargo, eso no garantiza de que realmente sean cristianos. Cuando nosotros centramos nuestra mirada en un texto como estos, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, como lo estudiamos el domingo pasado, significa que las tinieblas, el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, no tiene ni poder ni autoridad sobre un creyente. Y ese tiene que ser un convencimiento en el corazón de cada creyente. Debe haber una convicción en su corazón de que no es títere de Satanás, que Satanás no lo tiene dominado por el pecado. Es decir, que si reconoce que hay pecado en su vida, debe también saber de que ese pecado tiene que ser abandonado, porque él no está dominado por el reino de las tinieblas. Y por el contrario, como nos dice, nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y ese reino de su Hijo amado, Dios lo describe a través del apóstol Pablo, donde él menciona en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Es decir, en el reino de la luz, en el reino de Jesucristo, no hay un pecador como tal. ¿Por qué no hay un pecador? Porque todos han sido redimidos, todos los que pertenecen a ese reino han sido redimidos, es decir, comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo amado del Padre. Ahora, cuando nosotros comprendemos ello, debemos entonces darnos cuenta que normalmente es la Biblia la que describe ello de nuestro Señor Jesucristo. Es la Biblia la que nos habla de Jesucristo. Difícilmente nosotros podremos encontrar otro libro que esté hablando del Señor Jesucristo, escúchenlo bien, de manera perfecta. Podemos tomar libros de hombres libros escritos por hombres que hablan acerca del Señor Jesucristo, pero si ellos hablan de manera correcta, ellos están hablando desde la perspectiva bíblica, porque la Biblia es el único libro en el cual nosotros encontramos que nos hable de Cristo. Es decir, nosotros conocemos de Jesucristo es a través de la palabra de Dios. Y nosotros encontramos, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento, la Biblia se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento nos registra la preparación de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de que Él iba a venir. Ahora, los evangelios, ¿qué hacen? Los evangelios lo presentan como el Dios hecho carne, que vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. Ahora, en el libro de los Hechos, encontramos el mensaje del Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, que comienza a expandirse por todo el mundo ese mensaje. Es decir, el libro de los Hechos, que lo conocemos como el libro histórico, nos muestra cómo ese evangelio y cómo el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo, que fue anunciado en los evangelios, realmente entonces empieza a tomar forma. Y es allí donde nace la iglesia primitiva.
Pero cuando avanzamos más allá, encontramos que en las epístolas nos explican de manera teológica toda la obra de Cristo, su personificación, su cuerpo, lo que es la iglesia como tal y el final de los tiempos, es decir, dónde va a terminar todo. Por eso entonces la Biblia nos insta o nos anima a nosotros a llegar y conocer la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis, por ejemplo, nos muestra a Cristo sentado en su trono, gobernando con poder y autoridad, y nos muestra a Cristo como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Pero permítame decirle, mis amados, que todas las enseñanzas que nosotros podamos encontrar acerca de nuestro Señor Jesucristo, ninguna es tan reveladora como la que encontramos en la porción que vamos a estudiar en esta mañana. Es decir, en Colosenses capítulo 1, versículos 15 hasta el 19. La profundidad que encontramos en esta porción de la Escritura es algo maravilloso. Todos nosotros, incluyéndome yo, muchas veces hemos pasado por ahí, leímos y nos damos cuenta, pero no alcanzamos a darnos a comprender la profundidad de cada palabra que Pablo utilizó al describir esta porción de la Escritura. Es tan tremendo y es tan poderoso este pasaje, escúchalo bien, que destruye por completo toda duda y toda confusión sobre la verdadera identidad de quién es Jesucristo. Si usted no conoce a Jesucristo, usted puede tomar solo esta porción de la Escritura y quedarse ahí leyéndola y leyéndola y leyéndola y leyéndola, para luego pedirle a Dios, dame entendimiento sobre eso. Y estoy convencido de que Dios le daría luz o le dará luz sobre quién es Jesucristo. Y quiero que me acompañe ahí a la porción de la Escritura, por favor. Voy a tomarlo desde el 13, entrando ahí en el contexto, e iré hasta el versículo 20, cerrándolo ahí. Y dice la palabra del Señor: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es el antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Vamos a orar, acompáñenme a orar, por favor. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos brindas de abrir tu palabra, Señor. Creemos que ella es la palabra exhalada por ti, Señor, que diste a hombres que fueron guiados por el poder de tu Santo Espíritu para escribirla, Señor, y que nos declara realmente lo santo que tú eres, lo justo, pero también, Señor, nos declara nuestra condición de pecado, la condición caída en la que nos encontramos, y cómo tú, en gracia, favor y misericordia, enviaste a tu propio Hijo en semejanza de hombre, para que Él fuese colgado en ese madero, y en Él cada uno de los que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús seamos perdonados, seamos redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y seamos
justificados delante de ti, seamos declarados justos, sin pecado, y por supuesto, en Cristo Jesús seamos vistos santos. Amado Dios, ahora que pertenecemos al reino de la luz, al reino de tu Hijo amado, rogamos, Señor, que tú te glorifiques a través de la exposición de tu palabra, y única y exclusivamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que nuestros ojos espirituales sean iluminados para comprender la grandeza y magnificencia, la divinidad y el señorío de Cristo Jesús. Amén. Creo que es crucial para nosotros poder entender correctamente la fe cristiana, entender realmente lo que Pablo declara acá, y que de alguna manera, si alguien se acerca a usted y le dice, ¿dónde estabas hoy? Y usted diga, bueno, si usted tiene el valor, yo fui a la iglesia. ¿A qué fuiste a la iglesia? ¿Por qué tienes que ir a la iglesia? ¿Por qué no te quedaste más bien para ir a la ciclovía? ¿Por qué te arreglaste tan bien? ¿Por qué tienes que ir así? Pero no solamente usted decirle, porque es que me gustan los cánticos, porque allí se pasa un tiempo agradable, o porque toca ir a adorar al Señor, sino porque verdaderamente en su corazón haya un convencimiento, haya un principio y un fundamento realmente de quién es Cristo para su vida. Y recordando un poco, de manera introductoria, digámoslo así, el comienzo de este libro, aunque estamos en el primer capítulo, es necesario recordar que el apóstol Pablo escribió este libro a la iglesia de Colosas, que estaba en peligro de caer en una herejía por medio de hombres que se querían infiltrar en la iglesia para enseñar cosas completamente diferentes a las de nuestro Señor Jesucristo, a mostrar de que Cristo no era suficiente, a mostrar que realmente Cristo no es todo real, y que a la hora de la verdad, bueno, tal vez tú te consideras cristiano, pero yo puedo ser de algún otro tipo de pensamiento religioso, que de por sí es lo que la gente contesta cuando uno le dice, mira, quiero hablarte de Cristo. No, mira, yo soy católico. O otro puede decir, no, yo soy testigo de Jehová. O otro puede decir, no, es que yo soy mormón. O como me han contestado algunos últimamente, no, es que yo soy agnóstico. Pero sabes una cosa, nosotros tenemos que ser personas que sabemos quién es Cristo. Y por eso el título de la enseñanza para usted que está tomando nota y le gusta, Cristo el suficiente fundamento. Y es donde vamos a estar trabajando en esta mañana. Cristo el suficiente fundamento. Y como les mencionaba entonces, es necesario recordar un poquito de la introducción de este libro. Y es que como gran parte de la herejía que estaba amenazando a la iglesia de Colosas, se encontraba, por supuesto, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, muchos hombres están preocupados por desmentir a nuestro Señor Jesucristo, mentir a Cristo, o sea, es decir, mostrar que Cristo no es nada, simplemente es un tipo de pensamiento, es un tipo de religión, es un tipo de que a la hora de la verdad, pues cualquiera puede creer en cualquier cosa. Lo que sucedía en aquella época, para que lo recordemos rápidamente, es que los herejes estaban negando la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, argumentando que realmente Él era simplemente uno entre muchos espíritus que habían emanado de parte de Dios, es decir, era algo espiritual, algún tipo de manifestación. Era un tipo de dualismo filosófico, porque ellos lo que hacían era que afirmaban que el espíritu era bueno y la materia era mala. Y si realmente Jesús era Dios, pues no tiene sentido, porque ¿cómo así que se hizo hombre? Que tomó forma de hombre y bueno, que vino aquí a la tierra. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque ese tipo de dualismo estaba mostrando de que solo lo bueno era lo espiritual, pero no la materia. Entonces no tenía sentido. Y de ahí entonces sale ese tipo de pensamiento de una emanación buena como Cristo. A la hora de la verdad nunca podría haberse encarnado en la materia que se consideraba mala. Entonces ya había un tipo de pelea ahí, de discusión, y donde le querían mostrar a las personas de que a la hora de la verdad no, Cristo no podía ser Dios, Jesucristo no podía ser Dios. ¿Por qué? Porque tenía forma humana.
¿Por qué? Porque la idea, el pensar que Dios pudiera hacerse hombre, eso parecía absurdo, no tenía sentido. ¿Cómo que Dios se hizo hombre? Y lo que hacían de esta manera era negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Si al hombre se le logra decir o poner en duda de que Cristo sea Dios, inmediatamente como efecto va a dudar de que realmente, bueno, Él sea Dios encarnado. Y por eso cuando uno habla a muchos hombres acerca de Jesucristo, como que, bueno, esa es tu manera de pensar, nos parece chévere y rico que vayas allá, tal vez tú lo necesitas un poco más. Pero a la hora de la verdad no hay un convencimiento. Tal vez pueden haber personas que lleguen a lugares como estos y no estén convencidos realmente de quién es Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que estaba sucediendo en aquella época era que según esos herejes, Cristo tampoco era suficiente para alcanzar la salvación. Es decir, tú has escuchado que en Jesucristo hay salvación, pero encontramos personas que de alguna manera también están pensando que aparte de Jesucristo puede haber salvación por otros lados. ¿Por qué usted nos viene a decir que Jesucristo es el único? Y nosotros muchas veces no sabemos cómo responder. Hablamos de Jesucristo, hablamos de que Él se encarnó, hablamos de que fue Dios, pero no sabemos realmente cómo poder decir, mira, realmente solo en Jesucristo hay salvación. Y tenemos que entonces darnos cuenta que estos hombres que habían o estaban intentando permear la iglesia, entonces ellos decían que, bueno, si Cristo realmente es tan importante, realmente tú requieres otro nivel de conocimiento, un conocimiento superior, un conocimiento místico, un conocimiento que a la hora de la verdad es oculto y que no se le revela a todos. Y sabes una cosa, hay personas en la iglesia que creen que los que nos paramos aquí somos superiores, que estamos como en otro nivel. Y ese es el primer error, porque en el caso de nosotros, quienes lideramos acá la congregación y la enseñamos, la guiamos como Joan y yo, no tenemos ningún nivel superior, no tenemos ningún tipo de conocimiento superior al que usted tenga. Nosotros conocemos es a Cristo y la obra que Él ha llevado a cabo. Y lastimosamente, cuando estas personas escuchaban, lo que habían terminado era practicando un tipo de adoración, por ejemplo, a los ángeles, y se quedaban más bien con las leyes ceremoniales judaicas. Es decir, pensaban de que, bueno, si yo hago este tipo de cosas, entonces yo a la hora de la verdad voy a estar bien con Dios. Pero ese es el desconocimiento precisamente, y era lo que buscaba el ataque hacia una iglesia como la de Colosas. Y lo que el apóstol Pablo hace, dirigido por el Espíritu Santo, es realmente en los 3 primeros capítulos atacar de frente este tipo de herejía que estaba atacando a la iglesia de Colosas y que hoy en día, muy sutilmente, ha ido penetrando a muchas iglesias. Y uno alcanza a percibir en algunas iglesias ciertos tipos de pensamiento que a los ojos, digámoslo así, físicos no se percibe, pero que a la luz de los ojos espirituales podemos darnos cuenta de que ya han sido permeadas y están en un peligro. Y lo que el apóstol Pablo hace es refutar precisamente su negación a la humanidad de Cristo, señalando realmente que nuestro Señor Jesucristo, en Jesucristo habita, como lo dice el capítulo 2, versículo 9, dice, porque toda la plenitud de la divinidad o deidad, dice nuestra versión, reside corporalmente en Él. Es decir, en Cristo habita corporalmente toda la presencia de Dios, hablando o parafraseándolo un poco más. Es decir, mostrando de que Cristo es Dios. Asimismo, Él desecha la adoración a los ángeles, que lo menciona en el versículo 18 del capítulo 2,
Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración a los ángeles y por supuesto esos ritos. Y lo que Pablo está haciendo acá es que él niega por completo la necesidad de cualquier tipo de pensamiento oculto para la salvación, declarando que en Cristo, escúchalo bien, mira el versículo 3, mira lo que él declara. Versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y lo que Pablo está haciendo es mostrando a Cristo como el centro realmente de adoración. En el capítulo 1, versículo 27 dice, a estos, ¿a quién? A los que Dios llamó, Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y lo que podamos darnos cuenta acá, sin duda, es que el aspecto más grave de la herejía colosense era su rechazo a la deidad de Cristo. Es decir, podemos encontrar en lugares donde las personas vienen, escuchan de Jesucristo, pero no ven a Jesucristo realmente como el Dios encarnado, como el Dios que vino y tomó forma de siervo, hecho semejante a nosotros, como lo escribe la Escritura. Por eso tal vez en nuestra ignorancia muchas veces creemos que estamos en un lugar como estos y me puedo parar a la hora que quiera, me puedo ir, puedo mirar el teléfono, tal vez no le entendía el que está enseñando allá y no entiendo nada de lo que es la adoración realmente, que se le rinde el tributo de exaltación a Cristo Jesús. Pero lo que el apóstol Pablo hace aquí, mis amados, con fuerza, es que él define con claridad esta doctrina y la marca para enseñarle a los cristianos, o dejarnos a nosotros los cristianos más bien, que nosotros debemos seguir el modelo que Pablo confrontó con las herejías, es decir, nosotros tener esa capacidad para hablar con certeza y con seguridad de la suficiencia de Cristo, de Él como Dios encarnado. Y es ahí donde Pablo se centra, es decir, en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19, nos deja ver que Pablo revela la identidad de nuestro Señor Jesucristo en relación con Dios, es decir, con el Padre, en relación con toda la creación del universo y por supuesto en relación con la iglesia y con todo lo invisible. En estos versículos, entonces en esta mañana vamos a ver 4 aspectos que revelan la identidad de Cristo. En realidad vamos a ver solo 2 y el próximo domingo veremos los otros 2. Pero son 4 aspectos que revelan la identidad de nuestro Señor Jesucristo. El primero que vamos a ver en esta mañana es en relación con el Padre Celestial y el segundo es en relación con la creación del universo. Y es ahí donde nos vamos a centrar en esta mañana. Y quiero que me acompañe, por favor, ahí al versículo 15, si usted observa en su Biblia. El versículo 15, observa cómo Pablo entra de lleno, completo y concreto, y dice, Él, ¿quién? Cristo, es la imagen del Dios invisible. Y nosotros hemos escuchado, sí, claro, pero ¿sabes una cosa? ¿Por qué dice Pablo que Él es la imagen del Dios invisible? Haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la referencia que está haciendo en referencia a nuestro Señor Jesucristo es porque los herejes, recuerda, estaban considerando que Jesús al final era como uno más dentro de la serie descendiente de espíritus. O sea, es uno más. Uno que emanó de Dios, pero no era Dios. Pero Pablo entonces, al hacer esta expresión, iglesia, es que él entra a desmentir esta afirmación o esta declaración, lo que los herejes estaban enseñando, con 2 poderosas descripciones de la verdadera identidad de nuestro Señor Jesucristo. Observa que la primera es, Él es la imagen del Dios invisible. Y cuando Pablo utiliza acá la palabra imagen, en el griego la encontramos como eikon, que significa imagen o semejanza.
similar a lo que nosotros recordamos que en Génesis capítulo 1, 26 y 27 nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero necesitamos comprender un poco más acerca del significado de cuando Pablo está hablando de que Él es la imagen del Dios invisible. En aquella época era normal que se utilizara esta palabra icón para hablar de una imagen, como cuando el Señor Jesucristo le dice a aquellos hombres fariseos: ¿tienes una moneda? Le dice: bueno, déjame ver qué imagen hay allí. Y uno le dice: bueno, una es del César y la otra es acerca de Dios. Y entonces le dice: bueno, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es esa misma palabra que se utiliza acá para mostrar una imagen o semejanza. Pero cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, en Génesis 1, versículos 26 y 27, aunque la palabra declara que el hombre fue hecho icón de Dios, es decir, imagen de Dios, no significa que sea una imagen total de lo que es Dios. No es su imagen total. ¿Por qué no es su imagen total? Bueno, porque nosotros conocemos y entendemos que en nuestra responsabilidad, digámoslo así, racional, se evidencia que nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, pero más en inteligencia, más en emociones, más en voluntad, que nos permiten pensar, nos permiten sentir y nos permiten decidir. Es a eso a lo que se refiere esa imagen. Pero no en referencia a lo que Pablo está haciendo aquí de Cristo, haciendo referencia de Cristo. Porque cuando Pablo dice Él es la imagen del Dios invisible, no lo podemos poner al nivel de nosotros como hombres. ¿Por qué? Porque en el caso de nosotros, que no somos la imagen realmente de Dios, por ejemplo en lo moral, nosotros somos pecadores. Dios es santo. Y eso es algo que nosotros no podemos olvidar. Nosotros somos unos constantes pecadores, pero Dios está en un lugar santo, está separado de nosotros. Tampoco en nuestra esencia somos creados a su imagen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros no poseemos atributos exclusivos de Dios. ¿Como cuáles? Como la omnipotencia, como la inmutabilidad, como la omnipresencia. Nosotros somos humanos y no divinos, y necesitamos siempre tener claridad en eso. Entonces la pregunta es, ok, si aquí Pablo está hablando de que Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, ¿a qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia a que Jesucristo es perfecto y Jesucristo es la imagen exacta de Dios. Ahora la pregunta es, ¿alguien ha visto a Dios? ¿Significa que Jesucristo tomó o adoptó, digamos, la imagen de Dios? No, no es así. Sino que realmente nuestro Señor Jesucristo ha sido la imagen desde toda la eternidad del Dios Santo, el Dios que usted y yo no podemos ver. Porque si usted recuerda, la Escritura nos dice en el Evangelio de Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito, quien Él mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. Ahora, el apóstol Pablo en su epístola a Timoteo, en su primera epístola, en el capítulo 6, versículo 17, dice: al que habita en luz inaccesible, al que nadie ha visto ni puede ver. Es decir, a Dios nadie lo ha visto. Por eso, cuando alguien habla de Dios sin conocer a Jesucristo, está hablando de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Si tú no conoces a Jesucristo, no conoces al Dios de la Biblia. Necesitas conocer a Jesucristo para conocer al Dios de la Biblia. Puedes utilizar el término Dios, pero no significa que te estés refiriendo al Dios de la Escritura. Si usted recuerda y quiere ir en Hebreos capítulo 1, versículo 3, la Escritura nos dice que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios.
el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Lo que nos dice la Escritura entonces es que Cristo refleja los atributos de Dios de la misma manera como los rayos solares reflejan al sol. Tú y yo no podemos mirar al sol, solo vemos el reflejo de los rayos, pero no podemos ver al sol. De la misma manera, eso es lo que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el versículo 3 en su parte B de Hebreos capítulo 1 nos dice que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Es decir, Jesucristo es Dios. Y cuando la Biblia utiliza, el autor de Hebreos utiliza la palabra la imagen misma, está hablando en la palabra en el griego que es carácter, y se refiere a un grabado o un sello, es decir, poder identificarlo. Es poder comprender entonces que cuando Pablo está diciendo acá que Él es la imagen del Dios invisible, lo que nos está diciendo es Jesucristo es la imagen exacta de Dios. Exacta. Es decir, ¿quieres ver a Dios? Mira a Jesucristo. Pon tu mirada en Cristo. ¿Quieres conocer al Dios de la creación? Mira a Cristo. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 14 versículo 9 dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por consiguiente, el que no me ha visto a mí, no ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque realmente en Cristo el Dios invisible se hace visible. Y recuerda, mira, esto es lo que el hombre humano, el hombre racional, el hombre no regenerado trata de hacer. Trata de refutar todo acerca de Jesucristo. Trata de mostrar que Cristo, yo no sé, yo no creo que tengas que pensar tanto en que Jesucristo es Dios, pues, ¿sí? Porque esa es la astucia del enemigo. Porque realmente en Jesucristo nosotros encontramos la imagen perfecta del Dios Santo, es decir, el Dios que se hace visible. Ya lo hemos mencionado, en Juan 1:14 también nos dice la palabra: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, el unigénito del Padre. Ahora, nosotros entonces tenemos que darnos cuenta aquí que lo que Pablo recalca es algo supremamente importante. Jesús es tanto la imagen como la manifestación de Dios. No solamente la imagen que podemos ver, sino que es la manifestación de Dios. Es la revelación completa, definitiva y plena del Dios Santo. Y eso es lo que Dios ha permitido a su pueblo, reflejar su imagen, mostrarse de manera definitiva y plena. Y conocer a Dios es un privilegio. Nosotros conocer a Dios, y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia que estaba en Colosas. Él es la imagen del Dios invisible. Es Dios en carne humana. Racionalmente, humanamente, nosotros nos cuesta trabajo pensar cómo el Dios Santo tomó forma de siervo. Tomó la forma de un hombre. Y esto fue lo que nuestro Señor Jesucristo declaró realmente. Si usted me acompaña a Juan capítulo 8, versículo 58, Juan 8, 58, y observas, Juan 8, 58, dice la Escritura: Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Y en Juan capítulo 10, versículo 30 al 33, Él les dice: yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo: les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearán? ¿Me apedrean? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por la blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios.
Jesucristo es el testimonio unánime en todas las Escrituras de que Él es el Dios encarnado. Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice, en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. Filipenses capítulo 2, versículo 6 nos dice, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó de su condición de ser igual a Dios para tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es lo mismo que Pablo está mencionando aquí en el capítulo 2, versículo 9, cuando dicen, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Pablo lo que está haciendo es describiendo que Cristo es el primogénito de toda la creación, y obsérvalo, lo tenemos aquí en el versículo 15 en su parte B. No solamente él dice que es la imagen del Dios invisible, sino que también reafirma dos declaraciones que son fundamentales, y es que ahora lo muestra como el primogénito de toda la creación. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque tal vez le ha pasado a usted o no le ha pasado, pero le puede pasar. Y es que encontrará gente que le afirme que Jesucristo no es Dios, porque Jesucristo es creado. Y desde los arrianos del siglo III hasta hoy en día los testigos de Jehová, en nuestros días, son aquellos que niegan la deidad del Señor Jesucristo, buscando justificarse con esta frase, y dicen, pero mira que acá dice que es el primogénito de toda creación. Entonces piensan que lo que pasa es que Jesús es el primero en la creación. Argumentan que Cristo es un ser creado y que por lo tanto no puede ser un Dios eterno. Y sabes una cosa, cuando yo estoy mirando todo este estudio, estoy pensando en los estudiantes universitarios. Tal vez acá tenemos niños pequeños como Tiago, como Martín, como Jacobo, y como otros niños que puedan venir como Isa. Pero ¿saben qué? Esos niños van a crecer. Y cuando esos niños lleguen a la universidad, si esos niños no tienen los fundamentos de la palabra, ¿sabe qué? En los colegios y en las universidades les van a mostrar de que Cristo no es Dios. De que ¿para qué va a pensar en esas cosas religiosas? Porque esa es la estrategia realmente de Satanás. ¿Sabes? Podemos estar acá sentados y no estar convencidos de que Jesucristo es Dios. Tal vez estar adorando a un Dios que no conocemos. ¿Por qué? Porque tal vez no estás convencido de que Jesucristo no ha sido creado. Jesucristo no tiene principio ni tiene fin. Jesucristo es el mismo por toda la eternidad. Él es el Dios de gloria y majestad. Él es el Rey de gloria. O tal vez puedes llegar a pensar que a la hora de la verdad Él no es el Dios eterno. Pero permíteme compartir contigo esto. Cuando la palabra dice aquí, el primogénito de toda creación, el primogénito de toda creación, se utiliza en el griego una palabra que se llama protótokos, que es la palabra primogénito. ¿Sí? Lastimosamente la gente desconoce el contexto. Pero cuando nosotros encontramos la palabra protótokos aquí, se puede estar refiriendo al primogénito en orden cronológico, como lo hace Lucas en el capítulo 2, versículo 7. Pero el principal significado de la palabra protótokos está relacionado con la posición o rango. Y es aquí donde encontramos eso. Por eso necesitamos estudiar la Escritura de manera sabia y correcta. ¿Para qué? Para que no vengan mensajeros de Satanás para tratar de engañarnos. Recuerda que la palabra Pedro lo dice, que aun si fuese posible engañar a los escogidos, lo haría. Aunque no puede engañar a los escogidos de Dios. Pero Satanás aún intenta engañar a los escogidos. Pero puede intentar engañarte a ti. Y yo espero que tú seas de los escogidos, que no te dejes engañar. Cuando hablo de escogidos es a los llamados. A los que Dios les ha permitido la luz del Espíritu Santo, la dirección,
la renovación de su entendimiento para comprender realmente quién es Cristo Jesús, al que estamos adorando en este lugar, al que le cantábamos toda la gloria y el honor, al eterno Hijo de Dios que compró mi redención, a Jesús, mi Redentor. Yo le rindo adoración, roca de mi salvación. Nosotros en esta congregación, todo lo que cantamos está en línea con la teología de lo que enseñamos. No está separada. No es como algunas personas creen que nosotros entonamos unos cánticos para esperar a los que les gusta llegar tarde. No. No es que nosotros estemos dándole espacio a ver quién quiere llegar a escuchar. No, acá llegarán los que quieren adorar al Señor y exaltarle a Él. Ahí cambian las cosas, mis amados. Entonces realmente el principal significado está relacionado con la posición o el rango. Y es necesario entonces comprender que cuando el apóstol Pablo escribió esto acá, en la cultura griega como en la judía, el primogénito era el hijo con derecho a una herencia. Y es a eso a lo que se refiere aquí, el primogénito de toda la creación. No era siempre el que había nacido en primer lugar. La Biblia nos deja ver que no siempre el que nació de primeras era el primogénito que recibía, digámoslo así, la herencia. ¿Cómo? Bueno, nos lo deja ver la Escritura claramente. Y nos deja ver que realmente nuestro Señor Jesús es aquel que tiene el derecho a la herencia de toda la creación. Por favor, acompáñame a Hebreos capítulo 1, versículo 2. Sé que lo he mencionado, pero quiero que por tus propios ojos lo verifiques. Hebreos capítulo 1, versículo 2. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 2? El Hijo es el resplandor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien que constituyó heredero de todo. Dice el versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero. ¿A quien constituyó qué? Heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo ¿qué? Todo el universo. En Apocalipsis capítulo 13, si usted está tomando nota, puede anotar Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 7, pero el versículo 13 de Apocalipsis dice, y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. A Jesús se le ha entregado el dominio por los siglos de los siglos. Ahora, cuando nosotros pensamos acá en esta porción que algunos quieren tergiversar y cambiar, como ya lo he mencionado, la secta de los testigos de Jehová, toda la línea de los arrianos, el primogénito de toda la creación, nos deja ver, por ejemplo, cuando nosotros nos damos cuenta en el Antiguo Testamento, Dios llamó a Israel mi primogénito. En Éxodo capítulo 4, versículo 22, y en Jeremías capítulo 31, versículo 9, le llamó el primogénito de Dios. Pero escúchalo bien, aunque no fue Israel el primer pueblo en nacer, ocupó el primer lugar a los ojos entre todas las demás naciones. Ahí encontramos el significado de protótocos. En el Salmo 89, versículo 27, Dios le dice al Mesías, yo también le pondré por primogénito. Y luego afirma, el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces nos empezamos a dar cuenta cómo la Escritura realmente nos deja ver que nuestro Señor Jesucristo es el protótocos, no en orden cronológico, sino en herencia, para recibir toda la herencia, todo lo que se le ha entregado, y por eso dice el primogénito de toda la creación. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, el Señor Jesucristo es llamado el primogénito de los muertos. ¿Qué significa esto? Que aunque Él no haya sido la primera persona en resucitar en el orden cronológico, Él es preeminente entre todos los resucitados. Él tiene la preeminencia. Usted recordará Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que de antemano conoció,
a esto llamó, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, quien es el primero entre muchos. El Señor Jesucristo es el primogénito. Él es el prototokos. Él es el primogénito en Romanos 8:29, el primero en relación con la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el primero realmente. Primogénito realmente señala sin duda la superioridad en rango, no en el orden de ser creado. Y nuestro Señor Jesucristo no fue creado. Ahora, interpretar la palabra que encontramos acá de primogénito, iglesia, es necesario que nosotros la tengamos clara. Ese protótokos es para señalar que Cristo es un ser que no es creado, que cuando alguien piensa que Jesucristo o quiere afirmar que Jesucristo es creado, es una manera de querer chocar sin un estudio y una formación correcta de ver el contexto. Quiero que mires el contexto y date cuenta que si realmente hiciera referencia a que Jesucristo es un ser creado, entonces se estaría contradiciendo con los versículos anteriores. Observa los versículos anteriores. Porque Él, Dios, nos libró del dominio de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Pero mira el versículo 15. Si Cristo fuera creado, nos estaría diciendo que Dios es ¿qué? Creado, porque Él dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y Dios no tiene forma de hombre. Dios es invisible. Entonces, esa palabra, protótokos, no está en armonía con el texto realmente y el contexto inmediato. Observa lo que dice el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Lo que Pablo está haciendo acá es que Pablo acaba de describir a Cristo como la imagen perfecta y completa de Dios. Y eso es algo fundamental. Poder comprender de que Cristo es la imagen completa y perfecta de Dios. Como ya lo he mencionado, ¿quieres ver a Dios? Entonces mira a Jesucristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver que realmente nuestro Señor Jesucristo no ha sido creado. Nuestro Señor Jesucristo es el Dios encarnado, es la perfecta imagen del Dios Santo. Y a eso venimos nosotros a adorar, a eso caminamos cada día, mirando al Dios Santo, al Dios que se nos ha revelado. Mira lo que dice el versículo 17, dentro de lo que Pablo está hablando del protótokos. Él, ¿quién? Cristo, es antes de ¿qué? De todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Esto tiene una relación, tiene un sentido. Es decir, Cristo no es creado. En Cristo es que todo se ha creado. Por Cristo es que todo se ha creado. Él es antes de todas las cosas. Porque de lo contrario, si Cristo fuera parte de la creación, entonces no podría definir, no se podría afirmar que Él es antes de todas las cosas. No, porque si Él es parte de la creación, entonces no tendría sentido una declaración de esas. Él es antes de todas las cosas. Y lejos de ser una entre muchas emanaciones de las que todos los hombres perversos y con una mentalidad diabólica quieren mostrar. ¿Sabes una cosa? La mentalidad diabólica es la que quiere negar a Jesucristo. Como Pablo le llama a los anatemas, los que no son capaces de reconocer a Jesucristo. Porque realmente nuestro Señor Jesucristo es el heredero preeminente sobre toda, absolutamente toda la creación. Lo que la Biblia nos describe es que Jesús existía antes de la creación y también que es exaltado en rango sobre ella. No puede estar al nivel de la creación, Él está por sobre la creación. ¿Y sabes por qué esto es importante? Porque estas verdades determinan quién es en relación con Dios. Jesucristo es Dios, el Dios encarnado. Tú vienes a un lugar como estos, si estás de acuerdo, a adorar a Jesucristo, a rendirle tributo de adoración al Señor Jesucristo, a reconocerlo como el Dios encarnado,
el Dios que vino a morir en un madero, en una cruz, para que con su sangre fuésemos redimidos, la palabra redimidos, lavados, limpiados y purificados de todo nuestro pecado y de toda maldad. Una mente no renovada, no regenerada, no puede reconocer eso. Pablo lo que está haciendo aquí es refutar los planteamientos de esos falsos maestros. Y tú y yo estamos llamados a pararnos de la misma manera, con autoridad, no en nosotros, sino en la palabra de Dios, para decir, la palabra de Dios enseña esto. Tal vez otros no nos sigan, tal vez otros no estén convencidos de nuestra vida, porque no nos ven a nosotros hablar con autoridad, con seguridad y con firmeza, de que lo que estoy viviendo es porque esa es la verdad absoluta. Esta es una verdad absoluta. No es relativa. Para muchos puede ser relativa, pero la verdad de Dios, la palabra de Dios, es una verdad absoluta. Y lo interesante, iglesia, es que Pablo no ha terminado aún. Mira el siguiente punto, que es el segundo aspecto que encontramos acá, donde él refuta otra falsa enseñanza de los herejes en Colosas. Y nos conecta con el segundo punto, y es en relación con la creación del universo. Lo encontramos en los versículos 16 y 17. El primero era con respecto al Padre, a Dios, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, Pablo no termina ahí. ¿Por qué? Porque él dice, porque en Él, ¿en quién? En Cristo. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Todas las cosas. Cuando Pablo escribe todas las cosas, sin hacer diferencia, escúchalo bien, entre si son materiales o espirituales, todas las cosas fueron creadas en Él. Pero también dice que fueron creadas, ¿para quién? Para Él. Es decir, esto está en relación con el Hijo, con el primogénito, con el protótocos. Todo fue creado para Cristo Jesús. Es decir, todas las criaturas, iglesia, escúchalo bien, todas las criaturas, sin ninguna excepción, sea la que fuere, debe contribuir a darle la gloria y servir a Dios en sus propósitos. Es decir, que Cristo sea exaltado. Por eso Juan lo mencionabas cuando comenzamos el culto en uno de los aportes, cuando él dijo, para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús. Al final toda rodilla se va a doblar. Tú lo quieras o no, yo lo quiera o no, toda rodilla se va a doblar. Toda rodilla va a ser quebrada, para que se postre a los pies y reconozca a Jesucristo. Lo que pasa es que allí va a ser realmente en el momento final. Sin embargo, nosotros hoy en día lo que hacemos es adorar al Rey de Gloria, no por obligación, sino porque Dios nos ha permitido la fe para creer en Jesucristo. Nos ha dado su Santo Espíritu para creer en Jesucristo y mirar la grandeza, la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más grande que Cristo. Ver a Cristo es ver al Padre, lo hemos aprendido. Él es la imagen del Dios invisible. Es la imagen perfecta. Es la imagen completa, la semejanza de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y cuando miro a Jesucristo, estoy mirando al Dios Santo. Por lo tanto, iglesia, es totalmente razonable que nosotros afirmemos que el Hijo no solo es aquel en quien todas las cosas deben su origen como un agente divino en la creación, sino que realmente nosotros debemos también saber que Él es el fin de toda existencia. En pocas palabras, tú y yo existimos por Cristo. Pero hay una responsabilidad en nosotros. Debemos darle la gloria. Tenemos que darle la gloria. Porque todo, esta porción de la Escritura dice, porque todo ha sido creado para Él. Y quiero que mires esto. Porque en Él, el artículo
nos está llevando a Él. ¿Para qué? Para mostrarnos que fueron creadas todas las cosas. Es decir, que nada de lo que existe está fuera de Cristo y es para Cristo. Y por eso Él dice, tanto en los cielos como en la tierra, habla de lo terrenal como lo espiritual, visibles e invisibles, tronos o dominios, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él. Él es el fin de la existencia. Si algo existe, es por Cristo y para Cristo. Ahora, tú determinas si tu vida va a ser para Cristo o no va a ser para Cristo. Si prefieres caminar en tu propio pecado, en tu propia condición caída, o prefieres humillarte a los pies de Cristo, rendir tu vida, reconocer que Él es el Creador, o tal vez colocarte como los falsos maestros de Colosas que consideraron a Jesús simplemente como la primera y más importante de todas las emanaciones que ya he mencionado de parte de Dios, pero que a la hora de la verdad no es el Dios encarnado. Como bien lo hemos estudiado y lo estamos mirando, el apóstol Pablo ha refutado esto lo podemos identificar como una blasfemia, es una mentira, insistiendo que realmente nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo, han sido creadas todas las cosas, iglesia. Esta es verdad, es una verdad ratificada por el apóstol Juan. Si tú miras en Juan capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas fueron hechas por Él. No es Pablo, es Juan el que lo está diciendo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Eso es lo que está declarando el apóstol Juan. Todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Leímos al autor de la carta a los Hebreos que desconocemos quién es. Pero él declaró, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Puesto que los herejes realmente de Colosas estaban presionando, digámoslo así. Y ellos pensaban que en realidad la materia era mala, acuérdese ese dualismo, pero que el espíritu era bueno. Entonces, mira, ellos lo que pensaban era, es imposible que ese Dios que es santo, ese Dios que creó todo este universo, pueda realmente hacerse parte de la materia de este universo. Es decir, como nosotros los hombres. Bueno, realmente nosotros tenemos que comprender lo que la Biblia nos declara. Y es que nuestro Señor Jesucristo no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su condición de ser igual a Dios. Se hizo hombre. Eso es lo que Pablo está sosteniendo aquí. Eso es lo que Pablo está afirmando aquí. Y por eso Pablo está mencionando que fue nuestro Señor Jesucristo el que creó todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, lo visible como lo invisible. Lo que Pablo está mencionando aquí es una manera de decirle al dualismo, a esa filosofía de ese pensamiento en que la materia no era buena, pero lo espiritual era bueno, era una herejía. Y realmente nos deja ver es que Jesús es Dios y que Jesús es el que creó el universo material. Todo ha sido hecho por nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres contemplar la hermosura de esta creación? ¿Te gusta pasear? Hazlo, disfrútalo. Pero sabes una cosa, la misma creación te está dando testimonio de que hay un Dios y que ese Dios en su misericordia envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La creación atestigua del silencio, escúchalo bien, de la inteligencia de su creador. Max Planck, el ganador del premio Nobel y uno de los fundadores de la física moderna, escribió lo siguiente, abro comillas. Según nuestra comprensión global de las cosas mediante las ciencias exactas, cierto orden prevalece en el inmenso reino de la naturaleza, independiente de la mente humana.
Este orden puede definirse en términos de una actividad con propósito determinado. Existe evidencia de un orden inteligente en el universo, al cual tanto el hombre como la naturaleza están subordinados. Cierro comillas. Y mis amados, ¿sabe qué? No es sorprendente cuando nosotros encontramos que el salmista en el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día emite palabra, a otro día, una noche a otra, se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y este, como novio que sale de su cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo a los cielos, y en su recorrido nada se libra de su calor. Es la perfección de la palabra de Dios, demostrarnos realmente quién es Jesucristo. Podemos decir entonces que el testimonio y la naturaleza acerca de su Creador es tan evidente que solo la incredulidad obstinada podría desecharlo. ¿Sabe cuál es esa mentalidad obstinada, esa incredulidad? La que Pablo describe en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, si quieres ir allá. Que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Es decir, los incrédulos son los que van obstinadamente a desechar de que Cristo es Dios encarnado. Y esos incrédulos son los que Satanás les cegó el entendimiento para que no les resplandezca precisamente la luz del glorioso evangelio. Pablo lo mencionó en Romanos capítulo 1, versículo 20, cuando Pablo está diciendo: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Lo invisible se hace visible. No hay excusa. Mis amados, al igual que quienes niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo, los que lo rechazan como su Creador, exhiben una mente entenebrecida, una mente que está oscurecida, como Pablo lo mencionó en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Es una mente vacía, es una mente fútil, es una mente que está dominada por la oscuridad. ¿Y por qué está dominada por la oscuridad? Por la dureza de su corazón. Porque tienen ese entendimiento entenebrecido, nos dice la Escritura. Pero nosotros tenemos que comprender que nuestro Señor Jesucristo tiene la primacía, digámoslo así, sobre la creación. Porque Él es antes de todas las cosas. Observa el versículo 17. Él es el antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es el antes. Él es el antes. Es decir, Él es antes de que el universo comenzara. Él ya existía. Si tú recuerdas Juan capítulo 1, versículo 1, ¿qué nos dice Juan 1:1? ¿Lo recuerdas? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero ¿qué dice el versículo 2? Todas las cosas por Él fueron hechas. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas. Bueno, ese ya es el 3. En primera de Juan capítulo 1, versículo 1, nos deja ver que realmente nuestro Señor ya estaba. Lo que hemos oído desde el principio, lo que hemos visto, lo que era desde el principio. En Juan 8:58, el Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, soy yo. Ten en cuenta que Él no dijo yo era, sino Él dijo yo soy. Y cuando Él hace esa afirmación,
lo que está diciendo es que Él es el Yahweh del Antiguo Testamento, es el Dios del Antiguo Testamento. Jesucristo estaba en el Antiguo Testamento. El profeta Miqueas lo dice en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El libro que cierra toda esta preciosa Biblia, Apocalipsis 22, 13 dice: el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Iglesia, como lo mencioné anteriormente, cualquiera que existiera antes de que el tiempo comenzara en la creación es alguien eterno. Y solo Dios es eterno. La primacía de nuestro Señor Jesucristo sobre la creación es que en Él subsisten todas las cosas. Si recuerdas, Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es la palabra de Dios la que tiene poder, no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios, y nos está diciendo que todas las cosas subsisten por Él. Iglesia, Jesucristo no solo creó el universo, sino que también lo sustenta. Y si Jesucristo sustenta el universo, entonces Él tiene el control de absolutamente todo en este universo. Nada pasa por casualidad, nada está fuera del control de Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga. Podría decirse entonces que Él mantiene unidas todas las cosas. Es el poder que subyace tras el universo. Él es la fuerza de la gravedad centrífuga y centrípeta. Es quien mantiene a todos los cuerpos del espacio en movimiento. Él es la energía del universo. De ahí, cuando comprendemos que Pablo utiliza la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aquí también se lo dijo a los de Tesalónica, cuando les dice en el versículo 11, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Tú y yo somos fortalecidos única y exclusivamente en Jesucristo, porque Jesucristo es quien domina, mantiene todo el universo. Entonces podemos descansar en Él. El problema es que si no lo conocemos, tus afugias y mis afugias nos llevarán a dudar del Dios grande y poderoso que nos ha llamado. Y por eso es que me llama la atención que Pablo aquí en este versículo 17 utiliza una frase extraña. En Él subsisten todas las cosas. En Él subsisten. Acá dice, en Él permanecen todas las cosas, o todas las cosas permanecen. ¿Sabes qué quiere decir esto? Y quiero ir al final. Esto quiere decir que el Hijo es no solamente el agente de la creación en el principio y la meta final de la creación, sino, escúchalo bien, también el que mantiene el universo unido entre el principio y el fin. Es decir, durante todo el tiempo tal como nosotros lo conocemos. Es decir, que todas las leyes que mantienen el mundo, tanto en orden y no en caos, escúchalo bien, son la expresión de la mente del Hijo. El Hijo está controlando todo el universo. Cuando escucho las noticias, cuando escucho a los científicos, y entonces, no, va a pasar, va a haber que un cataclisma, que un no sé qué. Créanme que con respeto, pero me río. Y digo, no saben quién es el Dios que está gobernando ese universo. Nada se hace en su voluntad. La ley de la gravedad y todas las demás leyes, todo lo que mantiene el universo en su sitio, no son simplemente leyes científicas, mis amados, sino son las leyes divinas. Es Dios gobernando todo el universo. Podemos nosotros ser hombres fieles y piadosos que decimos, claro que amamos a Dios, claro que creemos en Dios, el Dios soberano. Pero cuando nos llega una fugia, estamos temblando de miedo. Estamos muriéndonos de angustia. Pero hemos olvidado realmente quién es el Hijo
El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. El Hijo es la imagen del Dios invisible. Iglesia, el Hijo es el principio de la creación y el fin de la creación y el poder que mantiene la creación unida. Él es el creador, Él es el sustentador y Él es la meta final del universo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos ver la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por permitirnos ver quién eres tú, amado Dios. Porque Cristo es tu imagen perfecta, fiel, una imagen y una semejanza perfecta, Señor. Que nuestros ojos, Señor, se centren en Cristo. Que como Pablo dijo en el capítulo 3, versículo 1, si en verdad habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Señor, que nuestros ojos estén mirando a Cristo Jesús. Que nuestros ojos espirituales, Señor, verdaderamente puedan darse cuenta de que Cristo y en Cristo todo ha sido creado, todo ha sido hecho. Y nosotros como parte de esa creación podamos, Señor, descansar en Cristo Jesús. Que verdaderamente nuestro corazón se regocije de saber que tu Hijo que está sentado a la diestra tuya, Padre, está gobernando con poder y autoridad. Está intercediendo por nosotros, que somos criaturas débiles y caídas, Señor. Padre, gracias. Gracias porque en Cristo podemos descansar completa y absolutamente. Y saber de que no hay nada, absolutamente nada, Señor, fuera de Cristo. Que podamos descansar en la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Que ese fundamento, Señor, es suficiente para la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.